Hola a todos nuevamente y bienvenidos hoy al canal. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y es cómo comenzar a invertir en ETFs para este 2024. Para las personas que no conocen realmente qué es un ETF, y un ETF es sencillamente un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores y de alguna manera son esos vehículos que nos ayudan a invertir de manera diversificada a un bajo costo. Es decir, que los ETFs de alguna u otra forma nos ayudan a diversificar nuestro portafolio. Nosotros podemos comenzar a invertir en ETFs de acciones, de bonos o sencillamente comenzar a invertir en ETFs de real estate, es decir, en compañías, en casas, de alguna u otra forma que no tenemos ese capital. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos ETFs interesantes para este 2024. Vamos a arrancar con los ETFs. Existen muchos ETFs, pero yo escogí como los más interesantes ahora del mercado. Para este ejemplo, vamos a mirar los ETFs de la compañía de Vanguard. Vanguard tiene diferentes ETFs. Yo escogí acá, lo filtré y escogí los ETFs que tienen un expense ratio, es decir, un costo de administración baja. Por ejemplo, el ETF como el BOO, que replica las 500 compañías más interesantes o más rentables de aquí de Estados Unidos. O tenemos este que es de bonos o este que es el BTI, que replica todas las compañías acá de Estados Unidos, alrededor de 3.700 compañías. Si yo le doy clic a este ETF del BOO, vamos a comenzar con este ETF. Este ETF, por ejemplo, vamos a entrar en materia y este ETF, de hecho, vamos a arrancar con el BTI. Vamos a arrancar de menor a mayor, que también es de Vanguard. Y este ETF replica todo el mercado de Estados Unidos. Al momento que yo grabo este video, este ETF al día de hoy está en 237. Cerró en rojo, pero en los últimos 5 días ha subido 1.48 y lo más interesante que en el último año ha subido 20.99. Como le dijimos, su expiration rate o su costo de administración es de los más bajos. De hecho, es 0.03 y algo interesante es que su dividendo o su performance ha sido alrededor de 3.41. Y estos son el tema de los dividendos que generalmente las compañías pagan de acuerdo a sus ganancias cada trimestre. 3.41, es decir, que con el dividendo que tengo acá, pues yo puedo prácticamente pagar este costo de administración que lo hacen de manera mensual. Ahora bien, vamos a mirar un poco de este ETF, qué compañías o qué holding componen este ETF como tal, BTI. Y acá hay diferentes compañías, como por ejemplo la compañía de Apple acá, con un porcentaje de 6.37, 6.36. Tenemos a Amazon, que es la muy conocida. Tenemos a Nvidia, que es una compañía de microprocesadores que ha tenido grandes avances. En cuanto a Intel, que también ha sido la competencia, pero Nvidia le ha quitado una gran participación del mercado. Ahora tenemos a Google, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, que es el ETF de Warren Buffett, y sencillamente 3.719 compañías. Ahora bien, de estas compañías, el 28.77 es enfocada solamente en tecnología. En la parte financiera, 12.71 y así sucesivamente. Vamos a mirar un poco más en detalle este ETF acá en el BTI nuevamente. Como nos damos cuenta, este ETF está enfocado, digamos, en el 28.71% en la parte de tecnología. Si a ti te gusta la parte financiera, tiene un poco, pero en este caso un porcentaje del 12.72 o el de cuidado personal, industrias, comunicación, utilidades. En el real estate es un poco bajo. Hay ETFs que se enfocan mucho en el real estate, pero para este caso está enfocado en la parte tecnológica de este ETF. ¿Qué es lo que me gusta de este ETF? Que si tú quieres diversificar un portafolio grande,
Pues este ETF te lo puede dar de alguna u otra manera, porque tiene un spread ratio, no un costo de administración bajo, pero lo interesante es que en el último año ha estado casi alrededor de un 20%, como lo vimos acá. Y tiene aproximadamente 3.719 compañías y más o menos ha estado en el 27.24%. Este sería el BTI. Ahora vamos a hablar de otro ETF también interesante y es también de Vanguard. También tiene un spread ratio de 0.03. Vamos a verlo en detalle. Y el BOO, como lo vimos, pero este ETF replica las 500 compañías de Estados Unidos más rentables en el último año. Vamos a verlo en detalle. El BOO cotiza actualmente a un precio de $437 con 79 centavos. Aquí lo interesante, en el último año, este ETF, vamos a verlo acá en detalle, hoy cerró en rojo, pero en el último año este ETF se ha valorizado alrededor de casi el 22%, o sea que al día de hoy que grabo este video, 21.98. En los últimos 10 años, 211%. ¿Qué es lo interesante de este ETF? Tenemos algo interesante y es que su spend ratio, recuerden que es 0.03% y este es el costo de administración que es realmente muy bajo. A diferencia del BTI, este tiene un dividendo, un performance de dividendo más alto que el anterior. El anterior estaba aquí por debajo del 1%, ese está alrededor de 1.45%, es decir, que por cada ETF nos van a dar $6.36. Vamos a mirar un poco en detalle de este BOO y lo interesante es que también está diversificado en la parte de tecnología con alrededor de casi un 29.72%. Para los que les gusta el cuidado personal, está diversificado alrededor de casi un 12.73%. En la parte financiera, o sea, en la parte de lo que es de bancos, alrededor de casi un 12.47%. Después sigue lo que es comunicación, la parte industrial, consumo defensivo, el tema de la energía, el tema de lo que le gusta, el tema de las viviendas o el real estate como tal, utilidades y materiales básicos. Este ETF tiene, por ejemplo, las 10 mejores compañías, tiene alrededor de casi 508 compañías. Recuerden que el anterior tenía, el BTI tenía 3.711 aproximadamente, pero estas son las 500 compañías más importantes aquí de los Estados Unidos. Su principal compañía es Microsoft con alrededor de 7.33, Apple 7.27 y así sucesivamente lo que es Amazon, Nvidia con el tema de los microprocesadores, Alphabet con el tema de la inteligencia artificial, Meta que es ahora se llama Facebook, Alphabet clase B, Tesla, Berkshire Hathaway, total para un total de 508 compañías. Y este TF lo interesante de este ETF es sencillamente enfocado en la parte de tecnología. En el anterior, en el BTI, pues teníamos que estaba enfocado en el tema de lo que era también tecnología, pero tenía más o menos 3.719 compañías. Ahora bien, estos dos ETFs de Vanguard son alguna otra, una forma interesante de comenzar a diversificar su portafolio. Es decir, si ustedes quieren un BTI, pues pueden diversificar todas las compañías de Estados Unidos, que son casi 3.700. Pero si quieren un ETF que sea solamente las 500 compañías que replique el índice del SP 500, pues sencillamente comiencen con un BOO, que es una buena forma de comenzar a diversificar su portafolio. Ahora vamos a entrar a un ETF que básicamente replica al Nasdaq, es decir, las 100 compañías más poderosas acá de Estados Unidos. Vamos a entrar en materia. Este precio, digamos, actualmente el QQQ tiene un precio de $409.35 al momento que grabo. De hecho, el QQQ es de Invesco. Vamos a verlo un poco en materia acá. Vamos a entrar acá. Esta es la compañía donde está y replica pues al Nasdaq con las 100 compañías más interesantes que tenemos de Invesco y más en detalle acá.
Vamos a ver acá entonces, porque no lo muestra más en detalle. Entonces, nuevamente, el precio actual de este ETF es de 409.35 y también está diversificado en la parte de tecnología, pero tiene un poco más de porcentaje. El anterior tenía más o menos alrededor de un 29%, pero ese tiene más o menos alrededor de casi un 50%. Tiene un 15.29 en comunicación, en healthcare. El anterior tenía más porcentaje, creo que era un 15 en cuidado personal, pero este está enfocado en la parte de comunicaciones, healthcare, consumo defensivo, industrias, finanzas, energía y real estate. ¿Qué es lo interesante de este ETF? Si nos damos cuenta, vamos a mirar un poco más el precio. En el último año, de hecho voy a aumentarle acá, en el último año, este ETF se ha valorizado alrededor de casi un 50%. Si ustedes recuerdan, los ETFs, los otros se lograron valorizar más o menos alrededor de casi un 22%, pero este ETF se ha valorizado casi el doble de los anteriores ETFs, como el BTI y el BOO. Esto es lo interesante, casi un 47%. En los últimos 10 años ha valorizado casi un 404%, porque son las 10 compañías que replican al Nasdaq, las 100 compañías más interesantes del mercado. Ahora bien, su expiration rate sí es un poco más alto, el otro era 0.3, si no estoy mal, vamos a mirar acá, 0.03 y este ya está un poco más alto, casi 0.20%. Si nos damos cuenta acá. 0.20%, su yield, o sea, su porcentaje de dividendos, pues no es tan alto, apenas 0.57%. ¿Qué es lo interesante de este ETF? Pues sencillamente lo que veamos ahorita, el tema de las acciones que está diversificado en la parte tecnológica y tiene también alrededor de casi solamente 100 compañías. Las compañías que lo componen aquí interesante es nuevamente Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, muy parecido a los porcentajes del ETF anterior. Pero lo interesante es que solamente son 102 compañías, no son las 500 compañías o las 3.300. Y lo más interesante es que su precio se ha valorizado casi alrededor de un 50%. Es decir, que si ustedes lo hubieran comprado el año pasado, lo hubieran comprado a un precio de casi 278% y en la actualidad casi $409. Es decir, que se hubieran ganado casi $125 aproximadamente de ganancia en el último año. En el último, el máximo que ha ganado ha sido más o menos 6.33%. Y lo interesante es que si ustedes quieren invertir haciendo interés compuesto, pues va a llegar a casi el 365%. Este es el ETF que de alguna u otra forma a mí me gusta invertir a manera de inversión a largo plazo. ¿Qué es lo interesante de los ETFs? Que yo puedo diversificar mi portafolio sin tener mucho conocimiento de acciones como tal. Si tú eres principiante y no tienes mucha idea de cómo comenzar a invertir en acciones, los ETFs son muy buenos vehículos para comenzar a invertir en bolsa. Pero lo más interesante de esto es que tú tienes que hacer tu propio análisis porque estos sencillamente son ejemplos para comenzar a invertir si no sabes nada de acciones. La diversificación de portafolio es importante para tenerlo en cuenta. En los videos que hice anteriormente hablaba mucho con el tema de comenzar a crear tu propio negocio, con el tema de Amazon, con el tema del e-commerce y a la par puedes diversificar tu portafolio con los ETFs que te mencioné como ejemplo. Estos tres ETFs son los que más funcionan actualmente en el mercado y sencillamente lo que tienes es comenzar a hacer, a invertir, ya sea en el ETF que cuesta 400 o 75 y mirar cuál es tu presupuesto mensual para comenzar a hacer este ETF, invertirlo de manera inteligente cada mes para hacer el interés compuesto alrededor de casi 20 años para tener más o menos una ganancia entre un 10 y un 15% promedio anual, que es lo que replica más o menos el SP 500 o, como lo hemos anterior ejemplo, a más o menos un 30-35% de rendimiento en el ETF como es el QQQ que replica el índice del Nasdaq. Dicho esto, bendiciones y nos vemos en un próximo episodio.